Cada noche, sin importar el clima, algo camina por nuestra calle silbando suavemente. Solo puedes escucharlo si estás en la sala de estar o en la cocina cuando pasan y siempre comienza exactamente a las 3:03. El sonido comienza débil, en algún lugar cerca del comienzo del carril cerca de la casa de Carson. Estamos hacia el medio de la calle, por lo que el silbido pasa a nuestro lado antes de desvanecerse en dirección al callejón sin salida. Cuando era más joven, mi hermana y yo nos escabullíamos en la cocina algunas noches para escuchar. A mamá y papá no les gustó eso y nos iríamos al infierno si nos encontraran por ahí, pero nunca fueron demasiado duros con nosotros ya que siempre nos apegamos a la gran regla. No intentes mirar lo que sea que estaba silbando. Mi barrio es un lugar divertido. He vivido aquí desde que tenía 6 años y me encanta. Las casas son pequeñas pero están bien cuidadas, tienen patios de buen tamaño y muchos lugares para recorrer. Hay muchos otros niños aquí de mi edad, cumplí 13 años en octubre. Crecimos juntos y siempre jugábamos 4 cuadrados en el callejón sin salida o deambulábamos de un porche trasero a otro en el verano. Este fue un buen lugar para crecer, soy lo suficientemente mayor para verlo. Y aquí solo hay 2 cosas extrañas, la noche silbando y la buena suerte. Los silbidos nunca me molestaron mucho. Como dije, ni siquiera podía escucharlo desde mi habitación. Pero a mamá y papá no les gusta hablar de eso, así que dejé de hacer preguntas. Mi papá es un tipo fuerte, alto y tranquilo. Tiene acento desde que se mudó a los Estados Unidos cuando era niño. Su familia, mis abuelos, son de las islas. Así es como lo llaman. Mi papá, la única vez que no está tan tranquilo es si suena el silbato. Entonces habla un poco más rápido, los ojos se mueven más rápido, y nos dice que no lo pensemos tanto y que recordemos siempre la única regla, la gran regla, no intentes mirar hacia afuera cuando pasa el silbato. No es que pudiéramos mirar aunque quisiéramos. Mira, hay persianas en el interior de cada ventana, piezas gruesas de lona pesada que se tiran hacia abajo desde la parte superior y se traban en la parte inferior del marco de la ventana. Cada pestillo tiene incluso un pequeño candado, del tamaño de lo que encontrarías en un diario. Mi papá cierra las persianas todas las noches antes de irnos a la cama y guarda la llave en su habitación. Mi mamá, no sé lo que piensa sobre los silbidos. La he visto en la sala de estar antes a las 3:03 cuando comienza el sonido, podía verla si abría la puerta solo 1 pulgada para mirar. No sale a menudo, al menos no la he pillado mucho, pero 1 o 2 veces al mes creo que se sienta en nuestro gran sofá rojo a escuchar. El silbador tiene la misma melodía todas las noches. Es alegre. Papá, papá, idiota. Papá, papá, idiota. ¿Recuerdas que dije que hay 2 cosas extrañas sobre el lugar donde vivo? Bueno, además de nuestro silbador nocturno, todos en mi vecindario tienen mucha suerte. Es difícil de explicar y a papá tampoco le gusta que hablemos mucho de esta parte, pero parece que a la gente de aquí le pasan muchas cosas buenas. Por lo general, son cosas pequeñas, ganar un concurso de radio, obtener un ascenso inesperado en el trabajo o encontrar algunas puntas de flecha enterradas en el jardín, ya sabes, del tipo auténtico. El clima es bastante bueno y no hay crimen y los jardines de todos florecen más brillantes en el otoño. 1.000.000 de pequeñas bendiciones, escuché decir a mi mamá acerca de vivir aquí. Pero la razón principal por la que nos quedamos aquí, por la que nos mudamos aquí en primer lugar, es mi hermana Ñola. Nació muy enferma, algo con sus pulmones. Ni siquiera pudimos traerla a casa cuando nació, solo visitarla en el hospital. Era tan pequeña, recuerdo, pequeña incluso comparada con los otros bebés. Una máquina tenía que respirar por ella. Nos mudamos a nuestra casa aquí para estar más cerca del hospital. Tan pronto como nos mudamos aquí, Ñola empezó a mejorar. Los médicos no pudieron entenderlo, lo atribuyeron a lo que sea que estaban haciendo, pero todos podíamos decir que estaban confundidos. Pero mis padres sabían, incluso yo sabía, que la mejora de Ñola era solo otra de las millones de pequeñas bendiciones que recibimos por vivir en nuestro vecindario. Así que es por eso que nos quedamos incluso después de que descubrimos que, por cada pequeño milagro que sucede aquí todos los días, de vez en cuando, suceden algunas cosas malas. Pero solo suceden si buscas al silbador. Mira, nuestro vecindario tiene un comité de bienvenida. Aparecen con una cazuela de macarrones y una canasta de regalo y una carpeta manila cada vez que alguien nuevo se muda. Son muy amigables.
4 personas aparecieron cuando nos mudamos hace 7 años. El comité tuvo una pequeña charla, me dio una barra de sneakers y se turnaron para sostener a Ñola. Era su primera semana fuera del hospital, por lo que fueron muy cuidadosos. Luego, el comité pidió hablar con mis padres en privado, así que me enviaron a mi habitación, donde pude escuchar casi todas las palabras. El comité de bienvenida les dijo a mis padres lo agradable que era el vecindario, realmente excepcionalmente, difícil de explicar, un poco agradable. Y luego les contaron a mis padres sobre los silbidos aún más difíciles de explicar que ocurrían todas las mañanas a las 3:03 y terminaban en punto de las 3:05. El grupo, nuestros nuevos vecinos, advirtieron a mis padres que el silbido era silencioso, nunca nos haría daño ni nos lastimaría, siempre y cuando no buscáramos de qué estaba sonando. Acentuaron esta parte y puse mi oído en la puerta esforzándome por escucharlos. Las personas que fueron en busca del silbador tuvieron un cambio de suerte, a veces trágicamente. Una nube negra se cernía sobre cualquiera que mirara. Cualquier cosa que pudiera salir mal, saldría mal. El sobre Manila que trajo el comité contenía recortes de periódicos, historias sobre accidentes automovilísticos y vidas arruinadas, muertes públicas y accidentes extraños. No todos mueren, escuché que el jefe del comité le decía a mi papá. Pero la vida se les acaba. Incluso si viven, nunca más habrá luz en ellos, ninguna presencia. Mi madre, me di cuenta de que no se lo estaba tomando en serio. Ella seguía preguntando si esto era una broma que les hacían a los nuevos vecinos. En un momento, mi mamá se enojó, acusó al comité de tratar de asustarnos para que saliéramos de nuestro nuevo hogar, les preguntó si eran racistas porque mi papá era de las islas. Mi papá la calmó, le dijo que podía decir que nuestros nuevos vecinos eran sinceros y que solo estaban tratando de ayudarnos. Explicó que creció escuchando este tipo de historias de su mamá y que sabía que había cosas extrañas que caminaban entre nosotros. Algunas de esas cosas extrañas eran buenas y otras malas, pero la mayoría eran simplemente diferentes. Después de que se fue el comité, papá fue a la ferretería, compró las persianas de lona, los pestillos y las cerraduras y las instaló en todas las ventanas de la casa después de la cena. Esa primera noche en nuestra nueva casa, salí de mi habitación a las 3 a.m. solo para encontrar a mi papá despierto sentado en el sofá de la sala, abrazando a mi hermanita. Mi papá levantó su dedo en un movimiento de ese chach pero palmeó el sofá a su lado. Me senté y esperamos. Exactamente a las 3:03 escuchamos el silbido. Papá, papá, idiota. Papá, papá, idiota. Llegó y se fue como dijeron nuestros vecinos. El silbido regresa cada noche y nunca miramos y disfrutamos de nuestro millón de pequeñas bendiciones todos los días. Ñola respira sola y se ha convertido en una chica fuerte e inteligente. Mi papá incluso se unió al comité de bienvenida. No tenemos nuevos vecinos a menudo, porque alguien querría irse. Pero cuando se muda una nueva familia, mi papá y el comité les traen una cazuela de macarrones, una canasta de regalo y la carpeta Manila. Siempre puedo decir por la mirada en el rostro de mi papá cuando regresa si la familia tomó en serio al comité o si volveríamos a tener nuevos vecinos muy pronto. No hace mucho tiempo, una familia se mudó directamente a nuestro lado. La propietaria anterior, la señora Maddie, falleció a los 105 años. Había vivido una buena y larga vida. Nuestros nuevos vecinos parecían encajar perfectamente. Creyeron en el comité de bienvenida, siguieron el consejo de mi padre sobre cerrar las persianas ya que tenían un hijo pequeño propio. Cualesquiera que fueran los recortes de periódico que había en ese sobre Manila, cualquier evidencia, mi papá nunca nos dejó ver. Pero me imagino que debe haber sido terriblemente convincente ya que nuestros vecinos se llevaron bien sin problemas durante el primer mes. Una noche, cuando nuestros nuevos vecinos tuvieron que irse de la ciudad, enviaron a su hijo, Holden, para que se quedara con nosotros. Tenía 12 años, un año menos que yo en la escuela. No lo conocía bien antes de esa noche, pero tan pronto como sus padres lo dejaron después de la cena, me di cuenta de que iba a ser un mal momento. ¿Sabes quién está siempre afuera silbando todas las noches?, Holden preguntó en el momento en que los adultos salieron de la habitación. Los tres estábamos sentados en el estudio, con una película de Disney en el televisor. Mi hermana y yo intercambiamos una mirada. Nosotros no hablamos de eso, dije. Creo que es ese bicho raro que vive en la gran casa amarilla de la esquina, dijo Holden.
señor Toles?, preguntó mi hermana. De ninguna manera, él es realmente agradable. Holden se encogió de hombros. Debe ser un asesino psicópata, entonces. Ñola se puso tensa. No hablamos de eso, repetí. Vamos a mi habitación y juguemos Nintendo. Pasamos las siguientes horas jugando, comiendo palomitas de maíz y luego viendo películas. Una fiesta de pijamas típica, pero pude ver que Holden se estaba poniendo inquieto. Después de que mis padres nos desearon buenas noches, cerraron las persianas y se acostaron, Holden se levantó de su puff y caminó hacia donde Ñola y yo estábamos sentados en mi cama. ¿Alguna vez has intentado mirar?, preguntó. Es casi la hora. Como la mayoría de las fiestas de pijamas, habíamos ignorado convenientemente cualquier sugerencia de hora de dormir. Me sorprendió ver que tenía razón, eran casi las 3 de la mañana, suspiré. Nosotros no, mira, no puedo, ni siquiera puedo tratar de mirar porque mi papá cierra las persianas todas las noches y esconde la llave, continuó, ignorándome. También nuestro papá, dijo Ñola. No, respondió Holden. No, no lo hace. Tú lo viste hacerlo, dije, un poco más cortante de lo que pretendía sonar. Holden sonrió. Tu papá cierra las persianas, sí, pero no esconde la llave. Lo mantiene justo en su llavero normal. Así que, pregunté, preocupada porque ya sabía lo que diría a continuación. Porque había notado que mi papá ya no se molestaba en esconder la llave después de todos estos años. Porque sabía que nos lo tomamos en serio. Entonces, después de que tu papá encerró pero antes de que tus padres se fueran a la cama, fui al baño. Y en mi camino, puede que haya echado un vistazo a su habitación, y puede que haya visto el llavero de tu papá en su mesita de noche, y tal vez fui y tomé prestada la llave de las persianas. Ñola y yo nos miramos y su sonrisa solo se hizo más amplia. Estás mintiendo, le dije. Holden se encogió de hombros. Puedes comprobarlo si quieres. Solo abre la puerta de tus padres y mira, verás su llavero justo ahí en la mesita de noche. Quédense aquí, les dije a ambos. No muevas un músculo. Corrí a la habitación de mis padres pero vacilé en la puerta. Si Holden no estuviera mintiendo, mi papá estaría enojado. Más allá de enojado. Tenía miedo de pensar en eso. Pero más miedo de una ventana abierta con el silbato justo afuera. Abrí la puerta, apenas una pulgada, y miré adentro, pero estaba demasiado oscuro para ver. Tomando una respiración profunda, entré en la habitación. 2 pasos en la oscuridad me congelé. Comenzaron los silbidos. Y podía oírlo claramente desde la habitación de mis padres. Nunca me di cuenta, pero deben haber escuchado el sonido todas las noches desde que nos mudamos a la casa. Nunca nos dijeron. No creo que podría haber dormido a través de él. Me quedé allí, escuchando los silbidos acercarse, sin saber si debía encender una luz o llamar a mi papá. Los suaves sonidos de la sala me devolvieron a la realidad. Ñola, grité, saliendo corriendo de la habitación de mis padres. Holden y Ñola estaban parados cerca de la puerta principal al lado de una ventana. Holden no estaba mintiendo. Pude verlo buscando a tientas con la cerradura de una de las persianas. Escuché un clic. Él tenía la llave. Holden dejó escapar una risa rápida. Ñola estaba de pie junto a él, encorvada, asustada pero tal vez curiosa. El silbido estaba justo afuera de nuestra casa ahora. Creo que hice un sonido, grité. No puedo recordar el tiempo, se sentía congelado, las manecillas del reloj clavadas en la cara. Pero me encontré moviéndome. No soy rápido, nunca he sido atlético. De alguna manera, sin embargo, cubrí el espacio entre Ñola y yo en un momento. Mis ojos estaban fijos en ella, pero escuché a Holden bajar la persiana completamente para que pudiera soltarse. Escuché el chasquido que comenzó a elevarse y escuché el silbido justo al otro lado de la ventana. Pero tenía mis brazos alrededor de Ñola y nos giré para que ella no mirara hacia la ventana. Al mismo tiempo, cerré los ojos con fuerza. La persiana se abrió de golpe. El silbido se detuvo. Sentí a Ñola temblar en mis brazos. No mires, de acuerdo. Le dije. No te des la vuelta. Estábamos colocados de modo que ella estuviera de espaldas al pasillo y yo de cara a la ventana. Mis ojos aún estaban cerrados. La sentía sentir en mi hombro.
Extendí el brazo que no sostenía a Ñola e intenté tocar a Holden. Mi mano rozó su brazo. Estaba temblando más que Ñola. Holden. Yo pregunté. Silencio. Pasé junto a él y cautelosamente busqué la ventana, con los ojos aún cerrados. El vidrio estaba frío contra mis dedos. Más frío de lo que debería haber sido para la época del año. Moví mi mano por la ventana, buscando la cuerda de la persiana. El vidrio comenzó a calentarse a medida que me acercaba y había un suave zumbido en las yemas de mis dedos. Traté de no pensar en lo que podría haber al otro lado de la ventana. Finalmente, toqué la cuerda y cerré las persianas. Abrí mis ojos. En la tenue luz que se filtraba desde la cocina, pude distinguir a Holden, pálido y pequeño, mirando la ventana ahora cerrada. «Holden», pregunté de nuevo. Se volvió hacia mí y gritó. Todo se convirtió en una ráfaga de movimiento. Las luces se encendieron en el pasillo, luego en la sala de estar. Los pasos de mis padres resonaron por el suelo de madera. No volteé a mirarlos, mis ojos estaban pegados a Holden. Estaba pálido, se había mordido el labio con tanta fuerza que una delgada línea roja de sangre le corría por la barbilla y se orinó. «¿Qué sucedió?», preguntó mi papá detrás de mí. Me las arreglé para alejarme de Holden y mirar hacia atrás. Él miró. Nunca antes había visto a mi papá asustado, pero lo vi esa noche, en ese momento, un viejo y feo terror cosido en su rostro. El miedo de un padre. «Solo Holden», me articuló. Asentí con la cabeza que sí. Mi papá dejó escapar un suspiro. Parecía tan aliviado que casi esperaba que vitoreara. Pero luego se volvió hacia Holden y la cara de mi papá cambió. Me pregunté si se sentía mal por sentirse bien porque Holden era el único que miraba. Llamaron a la puerta. Todos nos congelamos. Holden gimió. «No contestes», dijo mi mamá. Se paró en el umbral del salón. Siempre había pensado que era una escéptica y que solo bromeaba con mi padre sobre las ventanas y el silbato, pero esa noche todos éramos creyentes. Me di cuenta de que mis padres tenían bates de béisbol que debieron haber tomado de su dormitorio. El golpe volvió a sonar, esta vez un poco más fuerte. «Por favor, no abras la puerta», susurró Holden. Mi papá se acercó a él, lo abrazó fuerte. «No lo haremos», prometió mi papá, todavía sosteniendo su bate. «Nada va a entrar aquí esta noche». Ruido sordo, ruido sordo. Esta vez, los golpes fueron lo suficientemente fuertes como para sacudir la puerta. Holden volvió a gritar y Ñola me rodeó el cuello con los brazos. Mi mamá se acercó y se arrodilló a nuestro lado, envolviéndonos a mi hermana y a mí. Ruido sordo, ruido sordo. «Llama a la policía», le susurró mi mamá a mi papá. Los golpes se detuvieron al instante. Mi padre nos miró por encima del hombro. «¿Tú crees?», fue interrumpido por unos golpes frenéticos que se desvanecieron en un cortés tap tap tap. «Policía», dijo algo desde el otro lado de la puerta. La voz de afuera sonaba exactamente como mi mamá, como un loro repitiéndole las palabras. «Policía». Llamar _ la policía. «Toque, toque, toque, policía». Mi mamá nos acercó más. «Policía». «Policía _ policía _ policía». «Por favor, detente», la escuché susurrar. «No creo que llamarlos ayude», dijo mi papá. «¿Cómo sabremos cuándo son ellos los que están en la puerta?». Los golpes volvieron con más fuerza que antes. La puerta tembló. Entonces se detuvo. Después de un largo momento, volví a escuchar los golpes, pero provenían de nuestra puerta trasera. Todos nos volvimos juntos hacia la puerta trasera, pero los golpes regresaron inmediatamente a la puerta principal. De adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, fuerte, luego silencioso y luego fuerte de nuevo. De repente, el sonido provenía de ambas puertas a la vez, golpes grandes y pesados como un mazo. Entonces algo comenzó a golpear contra todas las ventanas de la casa, luego las paredes. Era como si estuviéramos viviendo dentro de un tambor con una docena de personas tratando de tocar a la vez. O éramos una tortuga y algo intentaba sacarnos del caparazón. «Deténgase», gritó Holden. Los golpes murieron. «No lo diré», dijo Holden, mirando a la puerta. «Te prometo que no le diré a nadie lo que vi. Por favor, vete». Esperamos durante casi un minuto.
Entonces lo oímos, un suave tap 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 procedente de la ventana por la que Holden había mirado antes. Holden comenzó a llorar, sollozando como un prisionero que observa cómo construyen una horca fuera de su celda. Mi papá lo abrazó, le cepilló el cabello pero nunca le mintió, nunca le dijo que todo estaría bien. Los golpes en la ventana continuaron durante el resto de la noche. Nos acurrucamos juntos en la sala de estar durante no sé cuánto tiempo. Eventualmente, mi mamá trató de llevarnos a los niños a mi habitación mientras mi papá se quedó mirando la puerta. Pero en el momento en que nos mudamos a mi habitación, los golpes volvieron, tan fuertes que era posible ignorarlos. Tenía miedo de que la puerta no pudiera soportarlo. Volvimos a la sala de estar y cesaron los golpes. Solo quedaba el tap 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 en la ventana. Ninguno de nosotros durmió esa noche. El tapping se detuvo alrededor de las 7 a.m. Esa es la hora en que sale el sol aquí. Esperamos otras 2 horas antes de que mi papá abriera las persianas de una ventana. Primero nos hizo volver a la habitación de mis padres. Lo escuché abrir la puerta y luego volver a entrar. Está bien, nos dijo. Se hace. Los padres de Holden regresaron a la hora del almuerzo. Mi mamá y mi papá acompañaron a Holden a su casa y todos entraron por un rato. Ñola y yo observábamos desde la ventana. Estuvo pegada a mí todo el día, justo a mi lado, a veces tomándome la mano. Cuando mis padres regresaron, se veían sombríos, pero no nos dijeron lo que le dijeron a la familia de Holden. Era domingo, así que pasamos el día juntos, pedimos pizza y vimos películas. Esa noche todos durmieron en mi habitación, Ñola y mi mamá en la cama conmigo, mi papá en una silla que él había acercado. No llamaron a la puerta esa noche ni ninguna otra desde entonces. No vimos mucho a Holden ni a sus padres durante el resto de la semana, pero el jueves había un camión de mudanzas en la entrada de su casa. Ñola y yo los vimos empacar toda la tarde después de la escuela. Lo que más me llama la atención es lo cansados que se veían Holden y sus padres. Los tres tenían la misma palidez, bocas torvas y ojos sin luz. Incluso desde el otro lado de la calle me di cuenta de que algo andaba muy mal. Holden y su familia se fueron antes del atardecer. Recuerdo lo que les dijo el comité de bienvenida original a mis padres cuando nos mudamos. No todos los que miran el silbato mueren, pero incluso a los que viven se les apaga la luz y el resto de sus vidas están llenos de desgracias. 1.000.000 de pequeñas tragedias. Creo que los padres de Holden debieron mirar, ya sea para consolarlos si no creían o para compartir la carga si lo hacían. Observo a Ñola algunos días, feliz, joven y viva, y me pregunto si hubiera sido más lento. Si ella hubiera mirado por la ventana esa noche, habría mirado yo también, para consolarla, para compartir esa carga. Me alegro de no tener que averiguarlo. Todavía vivimos en esa casa, en ese barrio. Todavía escuchamos a nuestro silbador pasar todas las noches. Las bendiciones, la suerte, las cosas buenas aquí son demasiado buenas para dejarlas. Pero tenemos cuidado. Ya no tenemos amigos para pasar la noche. Y mi papá esconde muy bien la llave de las persianas. No es que haya ido a buscar. Algunas cosas que simplemente no necesitas buscar.